Buenas tardes a todos, soy Patricia Gisbert, docente de quinto año de Medicina Interna. En esta oportunidad vamos a tener una clase de mono y poliartritis, también una clase bastante extensa, por lo cual ha sido dividida en dos partes. La idea es que podamos revisar cómo evaluar a estos pacientes y cuáles son las causas más frecuentes de estas manifestaciones. El síntoma de dolor articular está asociado con una variedad de patologías. En la artritis, el dolor se agrava con los movimientos, hay limitación del movimiento y en muchos casos se acompaña de signos de flogosis como edema y eritema. En las articulaciones profundas, estos signos de flogosis podrían no estar presentes y solo manifestarse con dolor. Como dijimos, a la clase la vamos a dividir en mono y poliartritis. Dentro de monoartritis vamos a evaluar las etiologías principales, cómo hacer la evaluación del paciente y cómo hacer la evaluación del líquido articular. También vamos a hacer un poco más de hincapié en la crisis de gota aguda y las espondiloartropatías que también presentan con manifestaciones articulares de monoartritis serán revisadas en otra clase dada por la doctora Peña. Con respecto a las poliartritis, también vamos a evaluar la etiología de las mismas y dentro de estas vamos a hacer un poco más de hincapié en la artritis reumatoidea, que es una de las principales, y en otras patologías autoinmunes que podrían manifestarse con poliartritis si tuvieran manifestaciones articulares, aunque no es su única manifestación, como son el lupus y el síndrome de Sjögren. Bien, para empezar con las monoartritis, como su nombre lo dice, es la afectación de una articulación. Dentro de las causas tenemos que la principal causa o la más frecuente suelen ser dentro de las causas infecciosas, las causas bacterianas. Es muy importante reconocerlas porque como ya lo hemos mencionado en la clase de artritis séptica, es una urgencia infectológica y reumatológica. Como otras causas tenemos las producidas por cristales, como las que son la gota, producidas por cristales monosódicos, cristales de hidroxiapatita de calcio, entre otros. Ya un poco menos frecuentes tenemos las hemartrosis, ya sea producida por traumatismos, por accidentes de anticoagulación o por fracturas. Y dentro de patologías inmunológicas, como nombramos, las espondiloartropatías que no serán revisadas en esta oportunidad. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de un paciente que tiene monoartritis? Es importante una historia clínica completa y un examen físico exhaustivo, ya que esto nos puede llevar a tener más o menos una idea de los posibles diagnósticos, ¿sí? Es importante saber si el paciente tiene el antecedente de algún traumatismo y para eso vamos a solicitar una radiografía. Si esta radiografía es anormal, nos vamos a encontrar con fracturas, con enfermedades óseas metabólicas, con tumores. Ahora, si esta es normal, es importante evaluar si hay derrame articular y signos de inflamación. Si tenemos este derrame articular, es importante poder tomar una muestra del mismo. Si la muestra de este es de características hemáticas, vamos a pensar en una coagulopatía, en un traumatismo, en un tumor, y es importante tener en cuenta con exámenes complementarios solicitar coagulación, recuento de plaquetas, tiempos de sangrado. Sí, ahora, si este líquido aspirativo tiene características, siempre hay que conocer las características físico-químicas, evaluar el recuento de polimorfonuclear, de glóbulos blancos y dentro de esto el recuento de polimorfonucleares, ¿sí? Si estos son más de 2000, más del 75% de polimorfonucleares, plantearnos tomar una muestra para cultivo
para descartar, como ya dijimos, artritis infecciosa, porque es la causa, la principal causa, monoartritis aguda. Evaluar, si no, a través del microscopio, la presencia de cristales monosódicos o de hidroxiapatita, pensando en una gota o una pseudogota, y si este es un líquido estéril, sospechar en alguna enfermedad del tejido conectivo, espondiloartropatías, artritis reumatoidea, entre otros, y ya vamos a tener que plantearnos hacer algunos estudios más específicos, ¿sí? Bien, para hablar un poco de los estudios, las radiografías de las articulaciones afectadas simplemente nos sirven para descartar fracturas o tumores. La ecografía nos va a servir para detectar derrames en pequeñas articulaciones e incluso nos va a ayudar a la punción de estos y también la evaluación de la afectación de partes blandas. Y la tomografía nos va a ayudar a evaluar y a tomar muestras también de líquido articular de áreas que son de más difícil acceso, como son la articulación de la cadera, las sacroiliacas y la esternoclavicular. Bien, la evaluación del líquido articular. Debemos tener en cuenta que el análisis del líquido articular no está indicado en todos los pacientes, pero sí está indicado en todo paciente febril con una monoartritis aguda porque hay que descartar, como dijimos anteriormente, una artritis séptica que es una urgencia. Además, además de esto, hay que tomarlo siempre que sea en un sitio que sea fácilmente accesible y que no vayamos a causar más daño, o en aquellos pacientes en los cuales tenemos una sospecha o un diagnóstico incierto. Bien, una vez que nosotros consideramos que el paciente tiene indicación de tomar este líquido articular para analizar, debemos evaluar la apariencia, la viscosidad, el recuento celular y el diferencial, si predominan polimorfonucleares, mononucleares, tratar de hacer una tinción de Gram, evaluar, realizar cultivos para identificar gérmenes y evaluar la sensibilidad y a través del microscopio con luz polarizada podemos identificar los cristales en la gota. Si este líquido tiene características hemorrágicas, considerar, como ya dijimos, traumatismos, coagulopatías, tumores, entre otras. Si no tiene características hemorrágicas, debemos plantearnos si es inflamatorio o no inflamatorio. Si tiene más de 2.000 células, tiene más de 75% de polimorfonucleares, considerarlo inflamatorio o séptico y hacer cultivos, ¿sí? Ahora, si no tiene estas características, ya deberíamos plantearnos otras causas de no inflamatorias, como osteoartritis, infecciones virales, traumas. Para evaluar un poco las características del líquido articular, en estas clases vamos a, o sea, cuando las patologías autoinmunes se presentan con artritis, principalmente nos vamos a encontrar con un líquido inflamatorio. Por lo tanto, vamos a hacer principalmente hincapié en este, ya que los otros líquidos, el líquido de la artritis séptica, ya lo evaluamos en la clase oportuna. Las características de este líquido es que es opaco, translúcido, amarillo, tiene un recuento de células entre 5.000 y 75.000 por milímetro cúbico, tienen una glucosa baja de menos del 50%, hay un predominio de polimorfonucleares del más del 50%, pero no tanto como en el séptico, generalmente es estéril, no tiene proteínas perdón, no tiene gérmenes y las proteínas están altas de 2 a 3, pero no están tan altas como en el séptico. De todas maneras, acá ustedes pueden observar las características de estos tres líquidos. Bien, ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito de la artritis gotosa, que dijimos que esta es una crisis recurrente de artritis
monoarticular, hasta en el 80% de los casos, son crisis repentinas. El 50% afecta principalmente a la primer metatarsofalángica y es la conocida podagra, pero le siguen en frecuencia de afectación la rodilla. Se caracterizan por presentar un dolor intenso, enrojecimiento, tumefacción y generalmente tiene un inicio súbito que predomina siendo por la noche. La piel de la zona suele estar descamada y además pueden aparecer signos de inflamación que se extienden un poco más allá de la articulación y que en muchos casos hace pensar que también puede haber una celulitis o tenosinovitis. El líquido articular es de tipo inflamatorio. Al microscopio con luz polarizada podemos ver los cristales de urato monosódico. Y el principal diagnóstico diferencial, como ya dijimos, es la artritis séptica, ya que estos pacientes pueden incluso hasta presentarse con fiebre. Cuando tenemos un paciente que tiene una gota aguda, eh, el tratamiento principalmente podemos empezar pensando en la probabilidad de usar AINES, antiinflamatorios no esteroideos, durante el ataque, siempre y cuando hay que tener en cuenta que, que este paciente no tenga alguna contraindicación para los mismos, como son, por ejemplo, el fallo renal, el sangrado digestivo, el fallo cardíaco. En caso de que tenga alguna contraindicación y no puedan ser utilizados, pues contamos con los glucocorticoides. La indicación sería prednisona 10 a 15 miligramos por 3 días durante el ataque de gota. Y en caso de que el paciente tenga alguna contraindicación para los mismos, podríamos utilizar la colchicina oral. Una vez que resuelven los síntomas, tenemos que estudiar la causa y evaluar, realizar si el paciente merece realizar algún tratamiento crónico o no. Bien, ahora sí, ya habiendo visto estas causas de monoartritis, en otra clase vimos artritis séptica, acá artritis gotosa, y por otro lado la doctora Peñailido les ha dado espondiloartropatías seronegativas, vamos a pasar a lo que son las poliartritis. Bien, dentro de las causas de poliartritis, dentro de las causas infecciosas, las más frecuentes son las causas virales, producidas principalmente por virus de hepatitis B y C. Dentro de otras causas tenemos la artritis reumatoidea y algunas enfermedades reumatológicas como el lupus, que cuando presenta manifestaciones articulares, estas son poliarticulares. La afectación poliarticular se define por el compromiso de 3 o más articulaciones. ¿Cómo estudiamos a un paciente con poliartralgias? Bueno, como dijimos anteriormente, es muy importante hacer una historia clínica completa y un examen exhaustivo. Esto nos puede llevar incluso a plantearnos diferentes sospechas diagnósticas antes de solicitar cualquier examen complementario. Una vez hecho esto, debemos plantearnos si el paciente tiene sinovitis. Si no la tiene, evaluar la presencia de puntos dolorosos y si están presentes, en este caso, pensar en otras causas como por ejemplo fibromialgia, bursitis o tendinitis. Ahora, si el paciente tiene síntomas de sinovitis, evaluar el tiempo de evolución. Si estos síntomas tienen más de 6 semanas de evolución, plantearnos una enfermedad reumatológica y en este caso deberíamos ir a pedir todo un inmunológico con factor reumatoideo, anticuerpos antipeptidocitrulinado, ANA, entre otros. Ahora, si tiene menos de 6 semanas de evolución, podemos pensar en otra causa de artritis, como por ejemplo las virales, que dijimos que son las más frecuentes dentro de las infecciosas, o una enfermedad reumatológica temprano. Por lo tanto, es necesario realizar un seguimiento y evaluar las serologías para los virus más frecuentes, función hepática, entre otros, teniendo un seguimiento cercano de este paciente.
Ahora sí vamos a hablar de la enfermedad la artritis reumatoidea, una de las principales enfermedades autoinmunes que se manifiesta con poliartritis. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica multisistémica que tiene un curso progresivo y variable. Es de etiología desconocida y su principal órgano blanco es la membrana sinovial, constituyendo de esta forma lo que se denomina la poliartritis. Compromete principalmente articulaciones periféricas, pero tiene la característica de ser aditiva y simétrica. Y además hay algo que es importante y es que hay una tendencia a la erosión tanto de los cartílagos como de los huesos. Afecta al 1% de la población mundial. En Argentina se cree que se producen 2,4 casos cada 1 millón de habitantes por año. Afecta a todos los grupos étnicos. Se ha visto mayor incidencia entre los 40 y los 50 años y afecta 3 veces más a las mujeres. Con respecto a la etiología, esta permanece sin resolverse. Por lo tanto, es uno de los principales puntos que está en estudio, ya que conocer nuevas formas haría que se conozcan nuevos targets para el tratamiento, nuevas áreas para el tratamiento. No se conoce bien cuál es el disparador inicial de la artritis reumatoidea, pero se sabe que pueden existir autoantígenos o antígenos externos, como pueden ser bacterianos o virales, en un paciente que tiene una predisposición genética relacionada con el HLA-DR4 o DRB1, y esto genera una respuesta inmune con una reacción inflamatoria. De esta forma, produce la activación de células plasmáticas de linfocitos T, los cuales van a ir a infiltrar la sinovial, atrayendo monocitos. Todo esto lleva a la producción de diferentes citoquinas, como las más estudiadas son interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, los cuales aumentan, producen tejido de granulación por activación de los fibroblastos. A su vez, toda esta respuesta inflamatoria que se genera produce las diferentes manifestaciones generales que se producen en los pacientes, y esto es lo que lleva esta inflamación permanente y la generación de este tejido de granulación a la destrucción articular y ósea. Dentro de las manifestaciones podemos dividirlas como articulares y como extraarticulares. Dentro de las manifestaciones articulares de estos pacientes se caracterizan por presentar dolor, tumefacción articular, por el derrame y la hipertrofia de la sinovial, la rigidez matinal prolongada, suelen referirla de hasta más de 1 hora de evolución, tienen un comienzo insidioso, un compromiso poliarticular, tienen una distribución bilateral y simétrica. Afecta articulaciones pequeñas como grandes y tiene la característica de tener un compromiso articular aditivo. El curso es generalmente sostenido y progresivo en el tiempo. Las articulaciones que con mayor frecuencia se afectan son las metacarpofalángicas, los carpos, pero como podemos ver en este dibujo, cualquiera de las articulaciones podría afectarse. Bueno, la inflamación sinovial persistente lleva a la producción de edema, y esto produce una limitación de la articulación con una respuesta inflamatoria activada, liberación de citoquinas que produce limitación de la articulación con destrucción ósea por sinovitis persistente. Y esto lleva a las deformidades, a las diferentes deformidades articulares que pueden aparecer en el paciente. A su vez, esta inflamación y esta sinovitis persistente también produce debilitación de los ligamentos, generando inestabilidad en las articulaciones. Y puede producir rupturas tendinosas, quistes sinoviales, neuropatías compresivas y lo más grave es la subluxación.
Como podemos ver acá, tenemos la tumefacción del metacarpo con la desviación cubital de la mano por toda esta sinovitis persistente que se genera. Acá tenemos el dedo en cuello de cisne, donde se producen subluxaciones por tendinopatías y debilidad de los músculos periarticulares. Y este es el dedo en ojal, donde también esta sinovitis persistente produce esta deformidad. Ahora sí pasamos un poco a hablar de las manifestaciones extraarticulares. Las manifestaciones extraarticulares es importante tener en cuenta que estas pueden ser producidas tanto por la enfermedad asociadas a una vasculitis o por eventos adversos de los fármacos que se utilizan para el tratamiento. Entre un 50 a un 80% de los pacientes con artritis reumatoidea van a referir síntomas constitucionales y esto se cree que se producen por la liberación de las diferentes citoquinas. Los nódulos reumatoideos generalmente son subcutáneos, ahí son frecuentes, aparecen más que nada en las zonas de apoyo en los brazos. Sin embargo, estos pueden aparecer en diferentes órganos, como son los nódulos pulmonares. Muchas veces estos nódulos pulmonares son asintomáticos y son un hallazgo casual en una radiografía de control, pero otras veces pueden manifestarse con tos seca, de tipo irritativa, hemóptisis o disnea. Pueden aparecer las neuropatías periféricas y estas neuropatías periféricas se producen, como por ejemplo, se producen principalmente por la sinovitis persistente que ya nombramos anteriormente. Puede aparecer el derrame pleural y la pleuritis. Pueden aparecer diferentes complicaciones hematológicas y el denominado síndrome de Felty, que se caracteriza por la presencia de esplenomegalia, artritis y leucopenia. Estos pacientes tienen más riesgo de enfermedades linfoproliferativas y entre ellos el linfoma de células B. Y también ha sido asociado a amiloidosis secundaria. Con respecto a los datos de laboratorio, podemos tener hallazgos que no son tan específicos como en el hemograma, en el cual, por ejemplo, podemos tener la presencia de una anemia de enfermedades crónicas, elevación de los reactantes de fase aguda. Es importante controlar el hepatograma, ya que este principalmente debe ser controlado por los efectos adversos que puedan surgir del tratamiento y si es necesario realizar el estudio del líquido sinovial, generalmente cuando es por la propia artritis reumatoidea, tiene características inflamatorias. Estos pacientes debemos solicitarles un factor reumatoideo. El factor reumatoideo no es específico, es un reactante de fase aguda, puede encontrarse aumentado en diferentes situaciones inflamatorias o infecciosas, pero además debemos conocer que hasta un 5% de las personas sanas lo pueden tener positivos y en mayores de 65 años esto puede ascender hasta un 20%. Además de encontrarse positivo en otras situaciones. No es, por sí solo no hace diagnóstico, pero sí asociado a la enfermedad tenemos diagnóstico. Los títulos altos serán asociados con afecciones más graves, progresivas y extraarticulares. Y el péptido citrullinado, el anti-CCP, es más específico de la artritis reumatoidea, puede encontrarse positivo en la población general, pero en menor medida que el factor reumatoideo. Está presente en el 70% de los casos y aparece de forma más temprana que el factor reumatoideo y tiene mayor especificidad. Bueno, los criterios de diagnóstico para clasificar a la artritis reumatoidea son elaborados por el Colegio Americano de Reumatología, son bastante antiguos, tienen bastantes años, pero se siguen utilizando. Como podemos ver acá, son tanto clínicos como de laboratorios o de imagen. Se requieren por lo menos 4 de los 7 diagnósticos y a su vez del criterio 1 al 4, que son criterios clínicos, deben estar presentes por lo menos 6 semanas y del 2 al 5, que también son clínicos, deben ser observados por el médico. Bien,
Con respecto al tratamiento de la artritis reumatoidea, esta tiene como objetivo suprimir la inflamación y controlar la actividad de la enfermedad. De esta forma, se alivia el dolor, se retarda o se impiden las erosiones óseas, deformidades articulares, restablecer y mantener la capacidad funcional, mantener y mejorar la calidad de vida, y estos son los objetivos del tratamiento. De esta forma, se impide la mortalidad prematura de los pacientes. Dentro de las herramientas que contamos, tenemos los AINES. Es importante conocer que estos reducen el dolor, reducen la inflamación, pero no alteran el curso ni el pronóstico de la enfermedad. Y su uso crónico, por supuesto, tiene efectos adversos. Dentro de estos, renales y gastrointestinales, los principales. Por lo tanto, no deben usarse más que por un corto periodo de tiempo. Después pasamos a otra opción de tratamiento, como son los corticoides. Se pueden usar en dosis bajas de menos de 10 miligramos de prednisona a día. Son útiles para controlar la enfermedad, reducen la progresión radiológica, la aparición de nuevas dosis, pero tienen toxicidad a largo plazo, produciendo osteoporosis. No están indicados como única terapia o monoterapia en la artritis reumatoidea, pero sí pueden ser y utilizarse como un puente para disminuir la inflamación y los síntomas del paciente hasta que los DMARDs, que son las drogas modificadoras de la enfermedad, empiecen a tener efecto. Las dosis altas de corticoides de más de 10 miligramos por día se utilizan para manifestaciones extraarticulares severas. Producen un rápido control de la inflamación, pero es necesario hacer un descenso rápido para evitar la toxicidad. Y los intraarticulares se hacen para hacer infiltraciones en la sinovitis. Sin embargo, es como un tratamiento coadyuvante al tratamiento sistémico, pero no recordemos que esto puede traer aparejado complicaciones como por ejemplo son las infecciones a través de la punción. Y por último, ya pasamos a las drogas modificadoras de la enfermedad, los famosos TIMAR. Estos frenan y retrasan la destrucción articular. Deben indicarse desde el inicio de la enfermedad. Tienen un periodo de latencia de semanas a meses y su uso temprano se ha visto que modifica la enfermedad. Vamos a hacer hincapié a los principales utilizados, que son metotrexato y la leflunomida. El metotrexato es el gol estándar en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Todo paciente que tenga tolerancia debe tomar metotrexato. Ha demostrado tener eficacia y seguridad en diferentes estudios. Hay buena adherencia al tratamiento a largo plazo, reduce la progresión radiológica, la mortalidad, se dosifica fácilmente y eso hace que tenga buena adherencia porque se da una vez por semana, tiene bajo costo y tiene un bajo perfil de seguridad. Las dosis son variables, pueden darse por vía oral o subcutánea. Este es un análogo del ácido fólico y es un antimetabolito que actúa inhibiendo la dihidrofolato reductasa, la cual participa en la formación del ADN y el ARN. Es por eso que se tiene que dar en tratamiento concomitante con el ácido fólico, el cual se da a las 48 horas y este reduce la toxicidad. Como efectos adversos más frecuentes se han descrito la intolerancia gástrica o la elevación de las transaminasas y menos frecuentes la leucopenia, neumonitis, mucositis, caída del cabello. Como otro DIMAR tenemos la leflunomida, la cual también es una droga modificadora de la enfermedad, pero tiene otro mecanismo de acción, inhibe la proliferación de los linfocitos T. Se puede dar de forma sola o concomitante con el metotrexato, generando un sinergismo de acción, ya que los dos tienen diferentes mecanismos de acción. Y sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque su efecto adverso también es la hepatotoxicidad y por lo tanto ambos podrían potenciar su efecto hepatotóxico. Sin embargo, también es una alternativa al metotrexato. Finalmente, ya pasamos a los biológicos. Estos son algunos de los biológicos que se utilizan en la artritis reumatoidea. Debemos tener en cuenta que los avances en la patogenia
de esta enfermedad han permitido que se hayan desarrollado medicamentos para ir a tratar las diferentes citoquinas implicadas. Estos están indicados en un paciente que no tenga respuesta entre 6 a 12 meses a altas dosis de los DIMARS o en pacientes que tengan intolerancia a los DIMARS. Y según las manifestaciones que predominen en el paciente, va a ser cuál de estos sería indicado. Bueno, así damos por finalizada la primera parte de la clase de mono y poliartrite.